No sé si... Yo creo que ese año di una serie de Génesis y Apocalipsis. Pero no sé si ustedes le han prestado atención alguna vez al libro de Oseas. Es una bella historia del amor de Dios para su pueblo, o de Cristo para su amada, su esposa. ¿Se acuerdan que tiene un llamamiento? ¿Se acuerda Oseas? Lo que toca por arriba, porque Pablo está hablando de esto, lo que estamos considerando de Romanos 9 nosotros. eh, Cuando dice llamaré mi pueblo a lo que no son mi pueblo, ahí, y llamaré mi amada a la que no es mi amada, y sucederá que el mismo lugar donde se le dijo ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, ¿se acuerdan que esta profecía, o sea, él le dice que a Oseas que él se acuerda que se casa con una esposa adúltera, que era Gomer, ahí tienen 3 hijos, aunque la Biblia calla, el primer hijo no se sabe quién es, dan nombre a dos, Dios le hace poner dos nombres a era algo raro como Dios obraba. Le ponía nombres, incluso a los hijos de Isaías, que llamaba pequeño remanente al hijo de Isaías. Pequeño remanente se llamaba el hijo de Isaías, aunque no lo crean. Dios obraba de una forma rara. Bueno, ustedes saben, aunque uno difiere que Gomer después fue ramera, después que se casa, y otro dice que Dios le dijo que se buscara en ese momento. Aunque difieren de eso, Gomer era ramera, otro terminó siendo ramera. O sea, ¿sabe? Era un poco lo que simbolizaba, vamos a decir, cómo era Israel, cómo se iba a prostituir con la idolatría. Lo iba de alguna forma a adulterar. Acuérdense que Santiago dice que si alguno adultera con el mundo, las cosas, o sea, ustedes saben, no se lo llaman a Santiago, bueno, es adúltera, o almas adúlteras, dice, bueno, un adulterio espiritual. Israel se iba en pos de la idolatría, vino un juicio de Dios contra el infiel reino, vamos a decir que este es el primero, el juicio es, pero con el juicio con el reino del norte, Isaías después muerta con el reino del sur. Bueno, el asunto es que acá se levanta un profeta, y muestra el primer hijo ahí, que es una niña, que era Lo Ruhama, que es indigna de compasión. O sea que no, él le dijo que no volveré a tener compasión de ustedes. Toda la referencia contra, vamos a decir, con la esposa, porque acuérdense que aparece siempre como el marido. ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Eh? Entonces, el otro hijo es un varón, que es lo a mí, pueblo ajeno. Bueno, la idea es esa. No sé si entienden, se acuerda que ella va adultera. La idea es hermosa, el amor de Dios que se ve. Cualquiera le hubiera abandonado una ramera. Cualquier hombre le hubiera dejado. La hubiera dejado. ¿Se acuerda? No sé si yo le invito a que lo lean. El asunto que ella va bien y adultera. Y en una forma ella la terminan vendiendo. Yo lo estoy resumiendo, pues no termino más. Y está esclava, ella sí. Y él va y empieza a ofrecer por la esposa. Y todos lo miraban así como, vos estás mal, dejala, o sea que se la lleven después de lo que te hizo. Y él le ofrecía dinero. Y bueno, todos pensaríamos que después que las compra, o sea, iba a ser así. Ahora me las vas a pagar. Sos mías, porque el que era esclava era esclava. No era, era esclava. Pero él no, él la levanta y la dignifica de nuevo. Y la vuelve a su posición. Por eso dice, llamaré a mi pueblo, a ella, que no era mi amada, yo te voy a levantar, te voy a comprar, yo te voy a redimir, yo te voy a comprar. Es lo que hizo Cristo, amados, cuando vemos en Osea. A pesar que nosotros nos descarriamos y nos perdimos, Dios nos amó y fue y pagó un precio. Nos podía haber dejado si quería. Ahí, como porque el hombre, nosotros no queremos saber nada con Dios, a menos que Dios no venga. Y Dios hizo eso. Entonces la idea era a su pueblo, no amada. No hablaba de otras. Era tú que no eras mi amada, vas a ser mi amada. Y le empezó a servir por amor. Uno creen que por supuesto al final ella fue salva. Ahora, con ese mismo principio, teniendo en cuenta, Pablo va a utilizar ese principio ahí y lo aplica a nosotros, los gentiles. Pero la palabra era no para otra, era para su amada. Pero el principio mismo también era para nosotros. Así Dios también iba... Si ustedes se han leído alguna vez Efesios, yo no tengo mucho tiempo, pero en Efesios 2 habla Pablo como Cristo rompió esa barrera. Fíjese el versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo, hablándonos nosotros, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne, recordad
que en este tiempo estaba separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos, las promesas, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, el mismo, bueno, entonces Dios hizo la reconciliación con nosotros. O sea, por medio del Señor Jesucristo logró esto. Creo que también, si no me equivoco, que Pedro también alude, creo que en Pedro, creo que es en Pedro, primera de Pedro, yo si tuviera un texto solo nada más, o creo que es primera de Pedro 2.9, para leer uno solo, pero ya lo deben conocer de memoria. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz de mirada, y si por en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, sino haber recibido misericordia, pero ahora haber recibido misericordia. Bueno, ustedes no sé si prestaron atención a la cosa, esas palabras que aparece, pueblo, eso eran vamos a decir, para Israel. Ahora, fíjese que los aplica tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, lo aplica para nosotros. Nosotros éramos no amados. Dios no nos tenía que haber amado en Cristo. No sé si pueden entender la grandeza del amor del Señor en Cristo Jesús, pero eso es lo que habla. No estamos, por eso yo digo, no está hablando de acá, como dicen los especialistas, de nación, está hablando del amor de la elección de Dios. Y Dios les permitió a ustedes abrir, escuchar y estar presente. No desprecien ahora el llamamiento que Dios le está dando. No solamente eso, sino que Pablo pasa del segundo testigo que de primero de Oseas, ahora va a pasar a otro testigo que es Isaías. Ahora hablaba de la inclusión de nosotros, no vamos a decir de los gentiles en esas promesas. Nosotros fuimos injertados en esas, fuimos puestos. Ahora va a hablar de un remanente también histórico, vamos a decir, ahora va a hablar de Isaías, vamos a decir de la apostasía nacional, pero vamos a decir del reino del sur de Judá. Ahí se acuerdan, bueno, él habla de un remanente. Ahí Isaías se proclama por respeto de Israel, sobre Israel, que aunque los israelitas eran tan numerosos como la arena de mar, un remanente será salvo. Acuérdense que el remanente y lo que les parece que aparece como estrella, todo eso es un poco alude a las promesas que le hizo a Abraham, que iban a ser mucho. Pero ¿qué sucede? De toda esa masa, porque todos ellos, ¿por qué fueron en cautiverio? Por pecadores, por apóstatas, por idólatras, porque no querían saber nada. Pero de todo eso, Dios iba a tener la misericordia como las iglesias de hoy. ¿Ustedes creen que todos son salvos? No. Hay un pequeño remanente, chiquito, que en sus fuerzas no pueden. Pero Dios les da la perseverancia para que sigan, les dio un corazón nuevo. No todos son salvos, aunque están ahí. Bueno, de Israel también, no todo, y solamente un remanente. Dice así, dijo que ese Señor no hubiera dejado descendiente, y hubieran sido como Sodoma y Gomorra. De todo eso que estaba ahí, ¿cuántos se salvaron? Se salvó Abraham y Lot. Después lo demás, hasta la mujer de Lot, que por mirar las cosas del mundo quedó ahí. Como decía el Progreso Peregrino, que decía, uy, se asombraba así que estaba parada ahí. ¿Se acuerdan? Esa palabra remanente simbolizaba el hijo de Isaías, que se llamaba Sear Yashub, que significa un remanente volverá. Isaías 7.3, da una alusión ahí. Pablo nombra a Isaías 1.4, Isaías 10.12, Isaías 10.22, que no me da tiempo de buscar esos textos. Pero nombra un poco, vas a decir, que Dios iba a traer un remanente de todas esas personas que estaban ahí. No todos iban a ser salvos, no todos iban a volver. No sé si se acuerdan, cuando Dios escoge y vuelven ahí, acuérdense que está hablando de la salvación acá, más allá que en el contexto histórico, no todos, ¿de acuerdo? Algunos se quedaron, ya estaban muy cómodos ahí en esos lugares, y algunos volvieron para construir el templo, Nehemías, Esdras, en esos 3 viajes que hicieron, los demás no, se quisieron quedar. Entonces, pero también tiene una aplicación espiritual. O sea, Pablo la aplica en el sentido de la salvación histórica y redentora en Cristo Jesús, hablando que no todas las personas. Entonces, Pablo habla de 2 profetas, si no entendieron esto, Oseas y Isaías.
habla de, más decir, de la restauración, aunque habla de la restauración de esas tribus de ahí, pero también en la aplicación vamos a decir que habla de un sentido espiritual, de las bendiciones del pacto, del nuevo pacto. Ahora Pablo, si no entendieron todo, hace una aplicación para nosotros, que así también como ellos, porque ellos también eran pecadores. Nosotros así no, también somos pecadores, pero todos vamos a estar juntos, fuimos conducidos unidos en Cristo Jesús. Todos éramos rebeldes, pecadores, y de esa masa Dios escogió a ciertas personas. ¿Por qué solamente lo quiso? Porque Él es soberano, nada más. Así habla un poco de Isaías, del pecado, de la redención, solamente de un remanente que iba a volver, el verdadero remanente. ¿Eh? No todos, de todo eso, solamente aquellos que aceptan su pecado, aquellos que no son como el fariseo que decía, oh, se me propicio mil pecados, que decía, no, oh, que yo soy el que doy, el que diezmo, que hago esto, oh, aquello. Y estaba el otro que decía, oh, se me propicio a mí. ¿Cuál de los dos creen que bajó justificado? El que reconoció su pecado, no por sangre, ni por raza y por esto, sino el que se humilló. Bueno, ese gentil descendió. Entonces el que reconoce su necesidad de Cristo, que ve su condición. Voy a cerrar con la parte, lo iba a dejar para el domingo que viene, pero voy a cerrar con la parte esta, con el tiempo que me queda. Si Dios me da tiempo, lo voy a tratar de cerrar. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia cantaron justicia, que es decir, la justicia por la fe, pero Israel que no iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo, roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Bueno, yo lo iba a dejar para el domingo que viene, para hablar sobre esto, porque es un poquito difícil, y aunque parece fácil lo que se habla ahí. Pero lo voy a decidir hablar en estos 6 minutos casi que me queda a mí. Vamos a hablar un poco de la justicia basada en la fe. No me da tiempo de hablar, que Pablo empieza a hablar de otra cosa ahí, pero voy a tratar de explicar un poquitito. La justicia de Dios, vamos a ver un poquito, y lo que es la ley de la justicia, del versículo 9:30 al versículo 33. Bueno, ¿qué va a hablar ahí? Pablo va a empezar a hablar por qué alcanzaron la justicia aquellos que no la buscábamos, o sea nosotros, y por qué no la alcanzaron, como decía, aquellos que supuestamente estaban ahí. ¿Y por qué es? Bueno, para si no entienden nada, el asunto fue que algunos creyeron y otros no creyeron. Así lo resumo si ustedes no lo entienden. Si ustedes ven Romanos 3:27, Romanos 4:25, son los que creyeron en Cristo Jesús, en las promesas. Ahora Pablo va a empezar a explicar un poquito de eso, o sea, de aquellos que perseguían, vamos a decir, la justicia, vamos a decir, y lo que nosotros que no perseguíamos la justicia. Yo por lo menos no perseguía la justicia. Yo creo que ninguno de ustedes estaba viviendo una vida moralista, aunque algunos sí quizás, pero no habla acá de perseguir una rectitud moral. Lo que Pablo está hablando cuando habla de la justicia, acá en el versículo 30 al versículo 33, habla de vamos a decir, una justicia forense, lo que ustedes conocen como un estado de justicia delante de Dios, un estado donde nosotros somos absueltos de nuestros pecados. Nadie de eso estaba buscando eso. Nadie, por lo menos yo no lo estaba buscando antes de que Él venga al encuentro mío. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa justicia? Y ellos que estaban dentro de eso, no. ¿Cómo fue que eso? Bueno, lo vuelvo a repetir, fue por medio de la fe que se alcanzó esa justicia. Eso es lo que explica él en el versículo 9, 30, 33. ¿Cómo es posible? Después de todos estos pactos, promesas y tantas cosas que ya tuvieron, no quisieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creyeron en Cristo. Y esto se obtiene solamente por la fe. Ya, para más información, le invito a que escuchen los audios que subí en Romanos 1, 16, versículo 17. O cuando hablé de Romanos 3, también habla un poco de eso. Entonces, los gentiles, que nosotros no alcanzábamos buscando esa justicia forense o ese estado de justicia delante de Dios, no la estábamos buscando. Entonces, ¿qué pasó? Y ellos que no la perseguían, ellos no la alcanzaban. ¿Por qué? Porque ellos iban tras una justicia por obra, ellos se confiaban en lo que ellos hacían.
La justicia o la ley de justicia que habla en estos minutitos que me quedan, en el versículo 31 es importante de entenderla. Ahí aparece la ley de justicia, nomon dikaiosunes, la palabra ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, podríamos explicar muchas cosas, pero voy a ir al punto. Ahí la ley de justicia es la ley de Moisés, eran los 10 mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio vamos a decir, de Moisés que le había dado esos 10 mandamientos, ¿no? Ahora debemos entender que esa ley o esos gnomos, que era la ley mosaica, ustedes si la pueden ver en Romanos 2 versículo 13, que no me da tiempo creo por el tiempo que tengo, pero Pablo la va a describir como la justicia de aquello que se puede obtener a través de la ley, porque la ley dice haz esto y vivirás. La ley permitía justicia. ¿Cuál es el problema? Es que el hombre no puede cumplir esas exigencias, la que la ley manda, no se puede. Ellos quisieron alcanzarla, los judíos, por medio de las obras, guardarla. ¿Y no? ¿Qué pasó? Él persiguió eso, pero no se puede alcanzar esa ley, aunque la promete, el hombre no puede, porque está destituido. ¿Cómo podemos lograr? El otro domingo vamos a ver que Cristo es el fin de la ley. Es por medio de Cristo, amado. Cuando nosotros usted cree en eso, en lo que Él hizo, el Señor Jesucristo por nosotros. Y así que como nosotros entramos y muchos de ellos quedaron afuera. Porque vamos a decir, es por la justicia, vamos a decir, de Cristo que hizo. Es la base de nosotros que creemos en el sacrificio de Él. Que Cristo murió, resucitó por nuestros pecados. Y todo aquel que deposita en la fe de Él no será defraudado. No será avergonzado en el día del juicio. Y Israel tropezó, vamos a decir, en Jesucristo. Y eso ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento para que sepan ustedes. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha mostrado que la soberanía de usted, Señor, y la responsabilidad del hombre no están separadas. El hombre sigue siendo responsable por sus acciones. Le agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén.